Otro cuento que llama la atención es que llegó Rostov, un conocido economista norteamericano, que estaba proponiendo un acuerdo social. Y Monti elaboró el documento sobre acuerdo social, que era un buen documento. Monti terminó haciéndole un discurso a Perón en el año 74, donde estaba también el tema del acuerdo social. Eh, entonces, yo no estaba de acuerdo con el acuerdo social. Yo era partidario de la lucha de clases. Yo era de izquierda. Entonces, de todas maneras, no había quien pudiese, y los extranjeros no podían, no había quien fuera, y la Iglesia me pedía a mí que yo fuera a explicar el acuerdo social a los empresarios y trabajadores. Y me acuerdo que la reunión se hizo en el Ministerio de Educación, ahí en la calle 25 de Mayo y 1 de Mayo, por ahí. Y yo expliqué el acuerdo social. De los trabajadores estaba el Pepe Delía, Héctor Rodríguez, y yo expliqué. Y unos días después fui al banco territorial donde trabajaba Enrique Iglesias a verlo. Y Enrique Iglesias estaba con Ricardo Ferrés, un famoso empresario uruguayo. Y Ricardo Ferrés me vio y le dijo a Iglesias, sí, nos hizo una disertación sobre el acuerdo social fantástica, muy buena. Y Enrique Iglesias lo miraba y lo miraba, pero lo miraba como diciéndole, si vos supieras quién es este, ¿me entendiste? Sí, interesante. Sí. Ferrés es un empresario, tenía que ver con la banca, tenía que ver con el arroz. Ah, Ahora, acá te viene una cosa que es muy interesante para esta historia, Roberto. Y es que, así como yo era partidario de la lucha de clases y no creía en el acuerdo social, el exilio, la dictadura, me transformó también en muchos elementos ideológicos. Yo terminé apoyando el acuerdo social con la CONAPRO en el año 1984. La CONAPRO era la Comisión Nacional Programática, donde estaban los empresarios, los trabajadores, los partidos políticos, y había una comisión de economía donde Sereni me había designado a mí, a Danilo Astori, a impulsar determinadas propuestas en esa Comisión Nacional Programática. Entonces, yo cuando trabajé en la CONAPRO estaba convencido de la necesidad de ese relacionamiento entre trabajadores, empresarios, organizaciones sociales y partidos políticos. En última instancia, también después del exilio, revitalicé y me transformé en alguien que creía realmente en la democracia y creo realmente en la democracia. En la década del 60, yo joven, hablaba de democracia con K, pero en el exilio valoré lo que significaba la democracia y lo que significaba la democracia en el Uruguay. Entonces, desde ese punto de vista, sentí que era un salto cualitativo en mis conocimientos, en mis convicciones, en mis ideas, en mis valores, y me hice realmente alguien que defiende totalmente los principios democráticos. Por eso, de pronto, cada país tiene derecho a llevar adelante su proceso de sociedad como le corresponde a cada pueblo en cada país. Pero uno desearía que hubiera la mayor posibilidad de países democráticos en este momento. Por eso, de alguna manera, eh, yo sentía que era crítico de la Unión Soviética, o con toda la simpatía que yo le tuve a Cuba, en estos momentos no siento una cosa muy positiva de lo que es ese proceso. O yo trabajé con los sandinistas con un gran entusiasmo
en Nicaragua y de ninguna manera acepto las propuestas y las ideas y las acciones antidemocráticas del actual presidente de Nicaragua. Entonces, este hecho no es menor de ninguna manera. Alberto, te Y quería por preguntar, último, perdón, pasaste hacia el 84, o sea que saltaste por encima del exilio. ¿El exilio viene en este capítulo o viene después, en otras entregas? viene después. Ah, ok. El exilio viene después. Lo que te quería reafirmar, sí, es qué tiene que ver la CIDE con los trabajadores y con los sindicatos. Y yo te diría que desde ese punto de vista, en la CIDE había un chileno compañero, Ricardo García, que cuando el golpe de Estado de Pinochet era gerente de una empresa minera y lo asesinaron. Ricardo García, que era un queridísimo amigo, nos formaba a nosotros en la CIDE, fue el que nos dio el vínculo con la Convención Nacional de Trabajadores, con los sindicatos, porque él había trabajado con los sindicatos chilenos. Y ahí empezó una relación con Héctor Rodríguez y con el Pepe Belía, sobre todo con Héctor, que nos pidió que fuéramos a las fábricas, a los sindicatos de las fábricas textiles, y ahí empezamos a tener un vínculo muy especial con la clase trabajadora. Y es en el año 65 que el propio Enrique Rodríguez nos pide que trabajemos en el Congreso del Pueblo. Y vamos a trabajar al Congreso del Pueblo, yo te diría los del GEPES, los del Grupo de Economía Política, el Grupo de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, donde habíamos muchos de la CIDE, vamos a trabajar al programa, a la propuesta del Congreso del Pueblo. Y lo hicimos con las ideas y con los datos de la CIDE. A las ideas las cambiamos un poquito. Por ejemplo, la CIDE no proponía una reforma agraria. La CIDE proponía, después en el Instituto de Economía, en el proceso económico del Uruguay, vamos a ser críticos de esa reforma agraria que se planteaba en la CIDE, pero gracias a la CIDE podíamos hacer una propuesta distinta. La CIDE no nacionalizaba la banca, nosotros en el Congreso del Pueblo, por supuesto, nacionalizábamos la banca o hacíamos una reforma tributaria más izquierdosa, pero siempre tuvimos allí una relación muy estrecha y de alguna manera mi vínculo a la vida política, ya como político y como candidato de la vertiente artiguista en 1971, tiene mucho que ver con Héctor Rodríguez. Era Héctor Rodríguez el hombre clave, era Héctor Rodríguez el que me pide que yo me integre, de manera que el vínculo con el movimiento sindical era muy estrecho en ese momento, a tal punto que en el año 66 se hace una reunión internacional sobre las economías subdesarrolladas y el comercio internacional. Y va una delegación donde está Pastorino del Partido Comunista, donde está Rosario Petrarroya, donde está Héctor Rodríguez, y a mí me llevan como asesor. Y era en Budapest la reunión. Y llegamos el sábado a Budapest, pedimos los materiales, que empezaba el lunes la conferencia, nos dijeron que paseáramos, que el lunes nos daban los materiales. Ese material, el lunes que nos dieron, tenía elementos de la conferencia, pero tenía también todas las conclusiones y todas las propuestas y todas las declaraciones ya hechas, ya terminadas. Entonces, Héctor Rodríguez y yo saltamos y pedíamos una comisión para discutir las declaraciones finales, que ya estaban escritas. Este,
Y Héctor Rodríguez me dijo, a esa comisión vas vos. Y yo le dije que sí. Que en un momento determinado me dice, mira Alberto, se van a tratar otras cosas en la comisión, además de estas conclusiones finales y declaraciones finales, más políticas, tengo que estar yo. Bueno, está bien. Y yo, que era un pibe, tenía 30 años, no me gustó nada, no me sentí bien que no me dejaran participar a mí. Y yo me senté en la comisión correspondiente en una silla detrás de Héctor Rodríguez. Y cuando empecé a escuchar a Héctor Rodríguez, me empecé a dar cuenta que Héctor Rodríguez decía lo que yo sabía, lo que yo iba a decir mejor que yo. Entonces lo ayudé al máximo. Me pareció fantástico realmente la capacidad y los conocimientos de Héctor Rodríguez. Y quedamos muy cercanos allí después de esa conferencia en Budapest. Como no éramos oficialistas en la conferencia, seguramente los oficialistas eran más del Partido Comunista de los distintos países junto con el Partido Comunista de la Unión Soviética. Yo pedí arreglar el boleto de viaje pasando desde Budapest a París, donde tenía unos amigos que me estaban esperando. Y tuve problemas, tuve dificultades porque yo no era oficialista. Al final me permitieron estar unos días en Praga y después viajé a París. Y los días de Praga me sirvieron muchísimo también porque hice una reunión con el director de planificación de Checoslovaquia. Esto es antes de la invasión. Y yo sentía que Checoslovaquia caminaba más en términos de la CEPAL que en términos de la Unión Soviética. En fin, esto fue gracias sin duda a la relación y al vínculo tan estrecho que yo tuve, por suerte también, con el movimiento sindical. Buenísimo, Alberto. La verdad que una memoria impresionante la tuya, ¿eh? Fechas, nombres, una maravilla. Bueno, bárbaro. ¿Nos vemos la semana que viene? Seguimos la semana que viene, sí, claro. Un gustazo. Que Un pases lindo. gustazo para mí, querido. Chao.